Buenas, soy Javier Mula y junto a mi compañero hemos desarrollado esta ponencia que hemos titulado ¿Qué dice la literatura sobre el estrés en el profesorado universitario? Eh, para comenzar, simplemente, pues por poner un poco en contexto, decir que en los últimos años, en las últimas décadas, hemos venido observando una importante transformación del mundo universitario, ¿no? Que es el contexto donde el profesorado universitario pues, desarrolla sus funciones. Esta transformación ha ido encaminada a mejorar la calidad del sistema de educación superior con un doble objetivo, ¿no? Primero, que mejore como consecuencia la economía y, en segundo lugar, que permita generar una educación superior que compita a nivel internacional tanto con la educación superior de Estados Unidos como la de países como la de China. Por tanto, en este caso, desde el Espacio Europeo de Educación Superior, pues se ha promovido esta homogeneización que se ha transformado en una serie de aspectos fundamentales, ¿no? En primer lugar, se ha producido una homogeneización de todo el sistema mediante la introducción de créditos como unidad de medida de los estudios, la introducción de la fórmula de grado, máster, doctorado, el aumento y el fomento de la internacionalización de los estudios, de los estudiantes y también de su personal. Se ha observado también un aumento del número de matriculaciones, es decir, como consecuencia, un aumento del número de alumnos por aula. Y también se ha observado un proceso de estandarización de procesos de evaluación como fórmula para velar por la calidad del sistema de educación superior. Y muchos de estos sistemas de evaluación se han centrado en la figura del profesorado universitario, es decir, unos sistemas de evaluación centrados en la calidad del desempeño profesional del profesorado universitario. Todos estos aspectos, incluido el sistema de evaluación, pues ha impactado en el profesorado universitario y ha generado una serie de consecuencias, ¿no? Ha impactado en su forma de trabajo, porque ahora se tiene que enfrentar a un mayor número de alumnos, ha impactado en sus funciones, ha impactado en su vida personal, familiar, en su ocio y también ha impactado en su salud. Y es en este contexto donde desarrollamos este estudio, ¿no? Con este estudio lo que pretendemos es analizar qué dice la producción científica internacional de los últimos 10 años, es decir, de 2014 a 2024, sobre cómo estas nuevas formas de la universidad, estas nuevas formas de la academia, impactan en el profesor universitario, concretamente en su salud mental, en el estrés y en el burnout. Para ello, por un lado, queremos describir las principales características de los estudios que hemos seleccionado, es decir, cómo se distribuye geográficamente, evolución temporal, diseño metodológico y temáticas emergentes. Y por otro lado, pues queremos establecer futuras o detectar futuras líneas de investigación. Para ello, hemos desarrollado una revisión sistemática de la literatura, concretamente una revisión de alcance, que es uno de los 14 tipos que Grant y Booth define dentro de los tipos de revisión de la literatura que existen. En primer lugar, bueno, seleccionamos unas palabras claves que traducimos al inglés, las combinamos creando mediante diferentes booleanos hasta que creamos la ecuación de búsqueda, y esta ecuación de búsqueda la introdujimos en las bases de datos de WOS y Scopus, ¿no? Que fueron seleccionadas estas dos bases de datos por su calidad por su relevancia a nivel internacional, perdón, y por la calidad de los estudios que en ellas se contienen, ¿no? Que han pasado un proceso de revisión por pares. Posteriormente establecimos otra serie de criterios de inclusión y exclusión, como adecuación con el objetivo de investigación, que fuese en la última década, 2014-2024, y que estuviesen publicados en formato artículo. Y de todas estas búsquedas, finalmente se seleccionaron 45 documentos que fueron analizados. Por un lado, un análisis de su característica y por otro lado, un análisis temático de su contenido, un análisis temático emergente. En relación a sus principales resultados, bueno, pues con respecto a la distribución temporal, podemos ver cómo el interés por el estudio de la salud mental del profesorado, estrés y burnout, se ha intensificado en los últimos años, ¿no? Podemos ver cómo a partir de 2018 se produce un importante auge hasta 2021 y 2020. Esto puede deberse a varios factores. En primer lugar, a que en los últimos años existe una mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental y, por tanto, sobre la importancia de conocer cómo es la salud mental del profesorado universitario, puede ser uno de sus motivos. Otro de sus motivos puede ser que coincide con el periodo de pandemia COVID-19 y, por tanto, un interés por ver cómo ese periodo impacta en el profesorado universitario. Y otro es el interés de cómo este sistema universitario impacta en el profesorado, en este caso en la salud. En cuanto a la distribución geográfica de los estudios, lo primero que destacamos es que existe una gran heterogeneidad de zonas. Es decir, hay muchas zonas que se interesan por la salud mental del profesor universitario, pero existen zonas donde este interés parece mucho más pronunciado, ¿no? En China, quizás también por el tamaño del país, y en otros países como España, que quizás también sea por ese interés o esa conciencia en los últimos años por la salud mental en general. Pero también existen otros lugares con 4 estudios, ¿no? Como puede ser Ecuador, Portugal o Perú con 3. Es decir, existen muchas zonas y algunas de ellas mucho más pronunciadas. En cuanto a los enfoques metodológicos de los estudios, ¿qué destaca? Bueno, pues que predomina, sin dudar,
el enfoque cuantitativo frente al resto. En el enfoque cualitativo tan solo tenemos 3 estudios mediante entrevistas y el enfoque mixto 1. En el enfoque cuantitativo lo que predomina es estudio mediante encuestas y principalmente mediante la aplicación del Marrash Inventory. Pero existen otros muchos estudios que utilizan otros muchos tipos de encuestas, ¿no? Como la evaluación del síndrome del burnout en el trabajo, como la escala de angustia con un acrónimo en inglés de CID, la herramienta de evaluación de burnout. Es decir, existen muchas encuestas que se emplean en estos estudios para analizar la salud mental del profesorado. En relación al análisis temático, destacamos 3 temáticas emergentes. Por un lado, las causas. Por otro lado, las consecuencias. Y por último, las diferencias que existen en esos estudios, que esos estudios subrayan en relación a la salud mental del profesorado universitario. Con respecto a las causas, los estudios, a lo largo de los estudios hemos observado que subrayan múltiples causas sobre estos niveles de estrés y burnout que se viene observando en los últimos años, que va creciendo en el profesorado universitario. En primer lugar, una sobrecarga del trabajo. Una sobrecarga del trabajo tanto de las funciones docentes como de investigación, por retos propios del docente y la investigación, y también por esa presión por superar esas evaluaciones de su desempeño profesional, puesto que de la superación va a depender la posibilidad de progresar en la carrera académica o simplemente mantenerse u obtener incentivos, ¿no? En el respecto a la docencia, uno de los primeros aspectos es el aumento del alumnado por aula, lo cual implica más horas de preparación, más horas de corrección, una mayor atención en el aula, un mayor desgaste incluso físico y psicológico en esas aulas. Esa presión por introducir las TIC y las nuevas tecnologías en el aula, de profesores que pueden estar formados o no, y la introducción de nuevas tecnologías que van cambiando continuamente, como por ejemplo la inteligencia artificial, o esa presión también desde todas las esferas por fomentar la innovación dentro del aula, aulas que, insisto, cada vez más numerosas. En el ámbito de la investigación, pues insisto, primero esa presión por publicar, porque las evaluaciones del desempeño profesional del profesorado pues están muy centradas en la investigación, por tanto esa presión por publicar y aumentar el producto científico es uno de los elementos que impacta fundamentalmente. Esa búsqueda continua de financiación para poder hacer frente a esas publicaciones y a ese aspecto de la investigación. Y todo ello que se traduce en un aumento de la competitividad, ¿no? Porque al final estás compitiendo con tus propios compañeros para obtener esa evaluación favorable y poder publicar y poder seguir avanzando. Existen otras causas, como por ejemplo puede ser ese debate interno de cada docente entre a qué dedicar más tiempo, si a la investigación o a la docencia dentro de las funciones, o incluso otro debate más personal sobre a qué dedicar más tiempo, ¿no? Si a la investigación, o sea, a las labores profesionales, perdón, o a los aspectos familiares y al ocio. Otra de las causas que genera altos niveles de estrés y ansiedad es el déficit de recursos materiales, personales y económicos dentro de la profesión, que hacen que todo esto pues sea mucho, o esta sobrecarga de trabajo sea mucho más difícil de desarrollar. Y por último, la insatisfacción salarial, ¿no? La inestabilidad laboral por un lado de los más jóvenes y la insatisfacción salarial, ¿no? Porque esto que ven que no está reflejado en su sueldo la sobrecarga de trabajo que vienen desarrollando. Con respecto a las consecuencias, bueno, pues predomina principalmente altos niveles de cansancio emocional y físico entre estos estudios. Se observa la presencia de ansiedad, depresión e insomnio, altos niveles de insatisfacción laboral. También los estudios subrayan problemas físicos, consecuencias de estos niveles de estrés y ansiedad. Incluso hay problemas familiares y sociales. Y hay otros que incluso comienzan como consecuencia, estos estudios que subrayan que estos estudios, pues, como los profesionales o los académicos están empezando a pensar o a buscar opciones laborales fuera de la universidad, puesto que ya no ven la labor o el trabajo universitario que sea algo satisfactorio para ellos. Con respecto a las diferencias, es curioso que observamos diferencias en estos niveles en función de diferentes variables, ¿no? Principalmente el género. Las mujeres pues sienten un mayor impacto en su salud mental, en el estrés y en la ansiedad que sus compañeros hombres por diferentes motivos, ¿no? En primer lugar, por las propias desigualdades que siguen existiendo en la academia y que hacen que eso pues, perjudique y le generen estos niveles. Y también por esos roles de género asociados a la mujer desde el ámbito familiar, ¿no? Que hacen que se vincule a ella más a la carga familiar, al cuidado de hijos, al cuidado de familiares cercanos y que por tanto a la hora de enfrentarse al mundo laboral tengan que hacerlo con esa carga extra por esas, como digo, concepciones sociales que existen. También observamos cómo los jóvenes experimentan más niveles de estrés y ansiedad, principalmente por su falta de experiencia en todos los ámbitos y por su sobrecarga de trabajo también, y por su gran inestabilidad laboral. La poca experiencia docente es otro de los elementos que impactan, puesto que te enfrentas a aulas muy
llenas de alumnos y esta inexperiencia o poca experiencia también hace que estos niveles aumenten. También la docencia en pregrado, es decir, la docencia en grado, perdón, frente al máster o al doctorado, porque son grupos mucho más numerosos y tienes que lidiar con lo que eso implica, ¿no? Un mayor número de correcciones, también son niveles más, digamos, básicos que el máster, donde ya tienen unas competencias desarrolladas propias de lo que se trabaja y cómo se trabaja en la universidad y por tanto es mucho más complicado. En las áreas de ciencias también se experimenta un mayor impacto en la salud mental del profesor universitario por esa presión aún mayor en el ámbito de la investigación y en esa presión o aún mayores niveles de competitividad. También es curioso que hay muchos estudios que subrayan cómo el profesorado más extrovertido tiene mayores niveles de o un mayor impacto en su salud mental porque son los que más están en contacto con las relaciones sociales dentro del ámbito profesional, que es un ámbito profesional que se comienza a describir como un ambiente jerárquico, hostil, competitivo y por tanto, al ser más extrovertido, estás más en contacto, estás más dispuesto, o estás más expuesto, perdón, al impacto que pueda generar. Y por último, también es curioso que muchos estudios observan cómo tienen un mayor impacto aquellos académicos que intentan cambiar la situación, su situación laboral, profesional, luchar contra el sistema, ¿vale? Pues ellos tienen un mayor impacto en su salud mental. Finalmente, para concluir, 3 ideas fundamentales. En primer lugar, que evidentemente esta revisión nos ha mostrado que el profesorado universitario pues, experimenta un gran impacto en su salud mental, altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad y que ello es causado por diferentes aspectos profesionales y que de manera directa impacta directamente también en su profesión e impacta en su vida personal y social. Por tanto, surge la necesidad inminente de desarrollar programas e iniciativas que permitan pues, paliar este impacto, ¿no? Ya sea mediante programas de supervisión, programas de mentorización, programas de prevención del desgaste, estrategias que ayuden a gestionar emocionalmente todo esto, o incluso intentar generar sistemas de evaluación o un sistema universitario que sea mucho más amistoso en estos términos. Y como último punto, pues enfatizar la necesidad de continuar con la investigación en este ámbito, principalmente con estudios longitudinales que nos permitan ver si existen cambios a lo largo del tiempo y también y sobre todo con estudios mixtos y cualitativos, ¿no? Necesitamos estudios de un enfoque cualitativo que nos permitan no solo determinar qué existe, cuánto existe, sino cómo, por qué, es decir, ahondar, profundizar en las razones, en el por qué. Bueno, pues esto sería todo, así que muchas gracias, hasta luego.